Ok, quería entonces darles la más cordial bienvenida a la clase de hoy. Hoy día ya estamos en junio del 2021, 1 de junio, y la clase de hoy va a estar dedicada a lo que es Deep Learning. Tomen esta clase como si fuera una introducción a Deep Learning. Vamos a ver lo que son las redes convolucionales con un par de ejemplos que los pueden usar como para que vean en qué consiste Deep Learning. Y esto está orientado principalmente para que aquellas personas que lleven este curso tengan una noción de qué es Deep Learning. Aquellos que quieran profundizar, los invito a que hagan algún curso. Aquí en la universidad hay un curso que se dicta una vez al año que se llama Aprendizaje Profundo, un curso muy bueno que lo pueden llevar. Entiendo que hay varios de ustedes que están cursando Aprendizaje Profundo. Existe también mucho material en la web, hay cursos buenos en Coursera, por ejemplo, hay tutoriales también gratuitos, hay cursos que los imparte el MIT que están completamente disponibles. Si les gusta este tema de Deep Learning, los invito a que profundicen en aprendizaje profundo. Lo que es hoy día es para que ustedes tengan una idea de qué es, si están en alguna conversación que se hable del tema, que sepan de qué se está hablando y que sepan también cómo es que funciona. Así que este es un curso de reconocimiento de patrones. Yo en todas las tareas y en el proyecto he dicho que Deep Learning no hay que usarlo, para eso hay otro curso en que van a aprender, pero quiero sí que tengan una noción de qué es Deep Learning y por eso es esta clase. ¿Ya? Entonces voy a empezar con una presentación que les tengo preparada eh, para la clase de hoy. Y eso está acá. Y eso vendría entonces estando por acá. Sí, Vicente, ¿tú tienes la mano levantada? Sí, hola, profe. Hola. Dos cosas, chicas. Sobre la cantidad de personas en los grupos, que la clase Sí. pasada dijo que eran 4, pero al final son 5. Sí, voy a hablar del proyecto al final de la clase de hoy, ¿ya? Que pueden ser Ya. 4 o 5 y vamos a definirlo todo la próxima semana. Pero voy a hacerlo al final de esta clase, ¿ok? Obvio, ¿no? Y corto también. Entonces, ¿cómo vamos a empezar Deep Learning? Como la materia para la tarea 3 ya está como cubierta entera. Faltaría solamente lo que es SVM, que lo paso el jueves. Buenísimo, gracias. Listo. Ok. Si puedes bajar la mano, Vicente, por favor. Estamos. Bien, entonces voy a comenzar con lo que es Deep Learning y seguramente ustedes han escuchado mucho hablar de esto, que ha sido realmente un avance bastante significativo en lo que es aprendizaje de máquina, lo que es Machine Learning, y todo esto ha empezado con mucha fuerza alrededor del año 2014. O sea, ahora hay muchas aplicaciones, hay muchas técnicas que se han desarrollado y el salto en lo que es el desempeño de los métodos es bastante significativo. Aquí, por ejemplo, hay un paper que salió recientemente que es para detectar cáncer en la próstata. También hay, vamos a ver que se usa acá una red convolucional, que es lo que pretendo explicar en esta clase. Hay también, en lo que nos atañe a lo que es la tarea 3, lo que es detectar cáncer en las lesiones de la piel. El proyecto también es sobre el mismo tema, así que aquí pueden ver qué cosas se han hecho. Eh, Hay distintas lesiones y por acá entonces la idea es a partir de una imagen tratar de establecer si el lunar es cancerígeno o no es cancerígeno. ¿Ya? Y también ha habido un salto bastante grande en lo que es reconocimiento facial. En el curso vamos a ver algunos ejemplos de reconocimiento facial con Deep Learning para que sepan cómo usarlo. Y la idea es a partir de una cara, se le hace un preprocesamiento. Hay algoritmos que hacen una especie de frontalización. Hay otros que no lo hacen, que pasan directo. Y aquí estaría como esta red convolucional y que después al final llega a una representación. Entiendan acá que todo lo que está acá en juego es cómo encontrar una representación de la cara. Es lo mismo en términos metodológicos
que hace el LBP. Ustedes tienen la cara y tienen una representación al final, ¿ya? Acá la representación es aprendida, y es aprendida mediante una serie de pasos y un proceso de entrenamiento. Esta representación es tan buena que después la clasificación resulta ser muy fácil. Pero la idea de esta red convolucional es obtener una buena representación para un problema específico. Por ejemplo, para caras, ¿ya? Hay otros ejemplos que vamos a ver también. Bien, para entrenar esto se necesita millones. Aquí hay un ejemplo de muchas imágenes para entrenar lo que es el reconocimiento facial. Y entre más imágenes, o sea, las bases de datos han crecido mucho en el último tiempo. Y ese es un problema que tiene todo lo que es Deep Learning, que para que funcione bien, como son tantos parámetros los involucrados en el modelo, se necesitan muchos datos para que pueda entrenarse. ¿Ya? Entonces aquí se habla siempre de muchos datos. Afortunadamente existen problemas fáciles que necesitan pocos datos, que los vamos a ver hoy día en algún par de ejemplos, como para que ustedes vean el proceso de entrenamiento y se dan cuenta que es bastante sencillo cómo está implementado esto, ¿ya? Pero en la práctica son bases de datos realmente gigantescas. Existe, por ejemplo, lo que es detección de objetos, y la idea acá es a partir de una imagen decir dónde hay un objeto y qué objeto es. Por ejemplo, aquí podríamos decir que esto es un gato, que esto es una bicicleta, etc. Entonces aquí el output vendría siendo lo que se llama el bounding box, que es esta cajita, este rectángulo, y además está diciendo qué objeto es, ¿ya? Ese es lo que se llama detección de objetos. Y aquí hay, por ejemplo, un resultado de una red convolucional que ha sido entrenada para detectar objetos, y se dan cuenta que es bastante rápida, puede funcionar en tiempo real y puede además tener un muy buen desempeño incluso en situaciones como esta en que hay muchísimos objetos para detectar, ¿ya? Y esto se puede hacer en tiempo real. Aquí a veces se equivoca este halcón, a veces dice que es un perro, etc. No es 100% perfecto, pero es bastante bueno, ¿ya? Se los dejo ahí mostrado como para que vean el estado del arte en que está. Bien, ¿cuál es la motivación de todo esto de Deep Learning? El esquema que estamos viendo en el curso de reconocimiento de patrones sigue esta estrategia. Tenemos un proceso de training, que es de esta línea punteada hacia arriba, y un proceso de testing, que es de la línea punteada hacia abajo. Y en el training yo voy a tener objetos, o sea, muestras de distintas clases, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, estos podrían ser perros, estos podrían ser gatos, estos podrían ser caballos, etc. La idea es que yo extraigo características, hago un proceso de selección, de normalización, de transformación, todo lo que hemos visto en clase. Todo esto que está acá es una representación de mis muestras originales. Hemos trabajado mucho con imágenes, pero puede ser también señales de audio. La idea es transformar a una nueva representación, que la hacemos extrayendo características. Con esta nueva representación, lo que después se hace es que se diseña un clasificador. Aquí viene todo lo que es el entrenamiento del clasificador. Y una vez entrenado, esto ya no se toca, pasamos a la etapa de testing, en que viene una muestra de pruebas, que es el testing. Se le extraen las mismas características que ustedes extrajeron acá, y después se clasifica usando el clasificador entrenado, y al final tenemos la clase. Ya, esto es como lo que hemos estado viendo a lo largo de todo el curso. Entonces acá viene como la gran pregunta, si ¿qué es mejor? Lo que se llaman las handcrafted características. Esto viene a ser como las artesanales, también se le conoce como de ingeniería. Ahí viene todo lo que hemos visto en el curso, LBP, Harald, HOG, son características que han sido diseñadas, y son todas diseñadas sin considerar cómo son los datos. Fueron hechas a manos y son de uso general,
Yo puedo usar el EVP, por ejemplo, para reconocimiento facial, puedo usar el EVP para reconocimiento de lunares cancerígenos, puedo usar el EVP, etc. ¿Ya? Siempre va a ser la misma forma en que yo hago la representación. Y esas son características que se les conoce en la literatura como handcrafted. Vienen siendo como hechas a mano, artesanales, etc. Y las otras son las aprendidas, ¿ya? Que es otra familia de características que son aprendidas según los datos que yo tengo, ¿ya? Son características que van a hacer una representación de acuerdo a un set de datos de entrenamiento. Van a representar muy bien los datos del entrenamiento. O sea, unas características aprendidas para caras no las vamos a poder usar para reconocer entre gatos y perros, por ejemplo. ¿Por qué no? Esas fueron hechas, aprendidas en un proceso de entrenamiento con imágenes solo de caras. Entonces tienen esa potencia que son muy buenas representando algo específico. Y esas son las características aprendidas. Y aquí les pongo que las hechas a mano son las que hemos estado viendo en el curso y las otras son aprendidas de un conjunto de datos de entrenamiento. ¿Ya? Entonces, esto de aprendido, uno podría pensar en una red neuronal, que es lo que vimos en la clase anterior, en que este es el mismo diagrama que tengo mis datos de entrada, y tengo acá mis capas ocultas, mis nodos, mis pesos, conexiones, funciones de activación y mis salidas. ¿Ok? Si esto yo lo paso a una imagen, ¿ya? Imagínense ustedes que mi entrada acá es una imagen y la imagen después tiene esto acá un proceso, ¿ya? Imagínense que podría ser una red neuronal, por ejemplo. Y al final tengo una salida. Imagínense ustedes que esto es una imagen de un gato, ¿ya? Y la imagen es de 100 por 100 píxeles, o sea, ustedes aquí ya tendrían 100 por 100, les da 10.000 píxeles, y si más encima esa color sería 30.000 datos de entrada, ¿ya? Y esto después ustedes lo pasan a un proceso, imaginen que podría ser una red neuronal, y de aquí les va a decir 1 si es gato, 0 si no es gato. ¿Ya? Es la misma lógica de lo que hemos estado viendo acá. ¿Ya? Vienen mis datos de entrada, lo que pasa es que en este ejemplo son 2 datos de entrada y vienen aquí mis datos de salida. En este ejemplo del gato son 30.000 datos de entrada y una salida. Entonces, ¿qué es lo que puede haber ahí en este, digamos, proceso? Si pensamos en que es una red neuronal, en que todos, acuérdense, la red neuronal conecta todos con todos los nodos de las capas intermedias, capas ocultas, etc. Podríamos pensar que tengo aquí 30.000 entradas. Aquí voy a tener, por ejemplo, una capa oculta, tendría que ser de un número grande, también podría ser 10.000. Entonces aquí tendría 30.000 por 10.000 pesos, más otra capa oculta, la podríamos hacer más pequeña, no sé. Ustedes se imaginan cuántas neuronas, o sea, cuántos nodos y cuántos pesos hay. Esto pasa a ser un número prohibitivo, ¿ya? Entonces ahí la idea es que hacer esto es peligroso porque el cómputo puede ser muy, muy grande. Sin embargo, para imágenes muy pequeñas, esto es posible de hacer, ¿ya? Y me voy a ir, ahora voy a hacer una interrupción de la presentación, me voy a ir a uno de los primeros programas que tengo para la clase de hoy, y es una base de datos muy conocida que se llama la base de datos MNIST, que son dígitos escritos a mano, ¿ya? Entonces tenemos 10 clases y estas imágenes, cada una de ellas tiene 28 por 28 píxeles, es en tonos de gris. Y aquí hay una implementación bastante sencilla de cómo sería una red neuronal, ojo, red neuronal en que está recibiendo 28 por 28 datos de entrada, un par de capas y después una salida, un vector de 10 elementos. Aquí vendría siendo la implementación de esto. Ojo, aquí la entrada es de 28 por 28. Es un fully connected, o sea que todos los píxeles de la imagen de 28 por 28 se van a conectar a una capa de 64 elementos. O sea, aquí hay 28 al cuadrado por 64 conexiones. Después aquí la paso a otra capa de 64. O sea, el vector de 64, la capa de 64 la conecto a otra de 64
y después la conecto a otra más de 64 y después a otra de 10, ¿ya? Y esa vendría siendo la salida. Yo si entreno esto, no lo voy a hacer ahora, pero ustedes lo pueden ejecutar. Yo si entreno esto en alrededor de 4 épocas, o sea, un back propagation de 5 épocas, perdón, se obtiene un resultado de un 90% más o menos, ¿ya? Los invito a que lo corran en sus casas. Esto se puede estar como 5 minutos, es bastante rápido y se puede llegar a un resultado bastante decente porque las imágenes son pequeñas, no son a color, etc. Y se puede hacer algo que un computador hoy en día lo maneja. Se los dejo ahí porque es posible hacerlo, les digo, con imágenes pequeñas, ¿ya? Sin embargo, no es la idea de lo que es Deep Learning. Deep Learning, la idea es usar capas que tengan menos parámetros y que sea más posible entonces el entrenamiento, ¿ya? Vamos entonces a ver qué es lo básico en esto de las redes convolucionales, ¿ya? Y aquí tengo un modelo, el café que nunca falta. Tengo entonces una imagen de entrada, que es esto que está acá. La voy a llamar la capa X0. Y aquí, para hacer la explicación más sencilla, voy a hacer una imagen de un solo canal en blanco y negro, pero esto se aplica para RGB. Incluso para imágenes hiperespectrales, si ustedes tienen 10 canales, también funcionaría perfectamente. Entonces voy a tener de mi, ¿cómo se llama? De mi red convolucional, que esto es lo que estoy mostrando acá, voy a tener una primera capa, que es la capa de entrada, que es X0, que es la imagen original. De ahí la voy a transformar en un siguiente output, que lo voy a llamar X1, y esta vendría siendo es una matriz tridimensional. Vendría siendo una imagen que es un poquito más pequeña, generalmente, que la imagen de entrada, y que tiene más canales. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de entrada tenía un canal, este puede tener 8, de ahí la transformo en algo un poco más pequeño, con más canales, y así sucesivamente. Al final voy a tener, por ejemplo, acá voy a tener una estructura, una matriz que tiene 2 por 2, o sea, es una imagen pequeñita de 2 por 2, y que tiene como 20 canales. Y después esto lo voy a conectar a un vector, ¿ya? Aquí utilizo la misma operación que expliqué recién, la fully connected, que conecto todo con todo, a un vector que podría ser, no sé, y aquí es como la parte de la red neuronal, de 100 nodos, y al final tengo mi vector de salida Y, digamos que si voy a tener 4 clases, este vector tiene que ser de 4 elementos, igual que una red neuronal. Entonces, voy a explicar cómo funciona esto. La idea es que voy a tener una función de transformación de una capa a la otra, ¿ya? O sea, empieza X0, lo transformo con F1, tengo X1. Empiezo con X1, lo transformo con F2 y tengo X2. O sea, empiezo con XL y una función que recibe XL-1, o sea, la imagen en el estado anterior, y con los parámetros WL, y ahí voy a tener entonces la salida, ¿ya? Y voy a explicar entonces qué funciones son las que generalmente se usan. En una red convolucional, entonces, extrayendo una de estas capas, la capa L, va a recibir entonces como entrada XL-1 y la salida va a ser XL. Y esta función FL va a tener parámetros WL, que son los parámetros que hay que entrenar, que hay que encontrar, que hay que aprender. Las imágenes van a tener de entrada una dimensión, en este caso es NL-1, NL-1, y un número de canales, CL-1. Y a la salida va a tener NL por NL por C sub L. ¿Ya? Esa es como lo que está haciendo cada una de estas capas. Vamos a ver entonces cuáles son las capas más comunes que se usan en una red convolucional. ¿Ya? Y se llama así porque una de las capas más importantes es lo que se llama la capa de convolución. Después viene la capa de pooling, viene la capa de lo que se llama ReLU, que es esta que está acá, y después viene lo que es el fully connected, y a esa generalmente se le agrega al final un softmax, que lo voy a explicar a continuación. Vamos con la primera capa, que es la capa convolucional. La capa convolucional hace una convolución, o sea, la imagen
de salida, que aquí voy a tener la capa K de la imagen L de salida, va a ser la convolución de la imagen de entrada con un filtro, esto es un kernel, y le voy a sumar ahí un valor, ¿ya? Y esto es esta ecuación que está acá, ¿ya? Para visualizar bien lo que es esta ecuación, les tengo este diagrama que está acá. Tengo entonces, atención, tengo mi imagen de entrada de la capa L-1 y este es uno de los canales de la imagen de salida L, ¿ya? Este es el canal K, ¿ya? Ojo. Y aquí yo tengo mi máscara. Y esto es lo mismo que una convolución que se ve en el curso de imágenes, en que yo voy a posicionar esta máscara que está acá en cada parte de la imagen XL-1 y la voy a barrer. En cada posición yo hago la multiplicación de todos los elementos de la imagen con todos los elementos de la máscara y los sumo. Es un producto punto, ¿ya? Es elemento a elemento. Y a eso le sumo después una constante, ¿ya? Los factores que entran en este kernel, o sea, aquí hay unos numeritos que son los que multiplican. Esto ya viene, ¿ya? XL-1 viene, es una imagen que nos está llegando del proceso anterior, ¿ya? Esto que está acá, yo lo voy a multiplicar por unos factores, ¿ya? Y le voy a sumar aquí un bias, igual que una red neuronal. Estos factores se llaman pesos y hay que aprenderlos, ¿ya? Entonces acá, esto que yo hago, que le hago la convolución, es con unos factores que al principio son random y después en el proceso de entrenamiento yo tengo que aprenderlos. Entonces cuando yo hago esta pasada de mi máscara, mi kernel, por la imagen, y le sumo esto, voy a tener acá una de las capas de salida. ¿Cuál capa? La capa K. ¿Por qué? Porque aquí viene la máscara FK y aquí viene el bias BK. Y esto lo tengo que repetir para todas mis capas de salida. O sea, para cada capa yo voy a tener este kernel con elementos distintos que tengo que aprender, ¿ya? Vamos ahora con lo que es el pooling. El pooling es una operación muy sencilla que lo que hace es que agarra esta es una de las capas de la imagen de entrada, agarro, por ejemplo, una vecindad de 3×3 y le hago acá una función que me reemplaza toda esa máscara por un número, ¿ya? Uno típico que a uno se le viene a la mente podría ser el promedio, ¿ya? Pero generalmente se utiliza el máximo, ¿ya? También ustedes pueden utilizar otras formas de reducir esto a esto. Y aquí hay un cambio de tamaño. Ojo, aquí esta imagen, no sé, es de 12×12 y aquí le voy a pasar a una imagen de 4×4, ¿ya? Y eso es porque yo lo voy pasando y lo puedo ir pasando recorriendo esto cada 1 píxel o cada 2 píxeles o cada 3, eso se llama el stride, eso es un parámetro que yo tengo que poner, ¿ya? Y aquí tengo entonces lo que es el pooling, que es la segunda componente. El ReLU no es más que eliminar la parte negativa. Si la salida que yo tengo tiene un número negativo, la reemplazo por 0, ¿ya? Entonces aquí se mantiene exactamente el mismo tamaño de la imagen de entrada con respecto a la imagen de salida y lo que único que estoy haciendo es que agarro píxel por píxel y lo paso acá. Si es mayor que 0, lo copio y si es menor que 0, lo reemplazo por 0. Y el último es el Fully Connected, que viene siendo una red neuronal como la que vimos en la clase pasada, que voy a conectar todos los nodos, o sea, los elementos de la imagen de entrada. Ojo, aquí la imagen de entrada tiene 2 capas, 1, 2, y tiene 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 5 por 5 por 2. Aquí hay 50 elementos. Cada uno de estos 50 elementos se va a conectar acá con un peso, o sea, aquí va a tener 50 pesos más un bias. Aquí va a tener después otros 50 pesos que se conectan con este, 50 con este, 50 con este. O sea, acá hay 200 líneas, 200 pesos. Y hago entonces la multiplicación de cada uno con ellos y tengo acá esto que está acá. Y finalmente se le hace un softmax, que es hacer que la
suma de todos ellos me dé 1, ¿ya? Cosa que tenga una especie como de probabilidad. O sea que si, por ejemplo, el S1 vale 0.7 y los otros valen 0.1, 0.1, 0.1, lo que yo voy a decir es que la clase a la cual yo estoy clasificando mi imagen de entrada es la clase 1, porque este es el máximo. Y aquí se utiliza esta forma de normalizar la salida para que tenga, para que corresponda de cierta forma como a las probabilidades. Y eso es todo lo que tiene una red convolucional. Entonces no hay que olvidar que su estructura es esto que está acá y que yo, para pasar de una capa a la otra, voy a tener que usar alguna función. Y esa función podría ser una convolución, podría ser un max pool, podría ser un ReLU, podría ser etcétera, ¿ya? Y lo que hay que encontrar, que son los hiperparámetros de esta red convolucional, es cuántos canales va a tener la salida, cuántas capas va a tener, cuáles van a ser esas capas. Ahí hay algo que hay que ponerse a trabajar un poquito. ¿Ya? No es llegar y usarlo, pero hay estructuras bastante básicas que se pueden usar. Voy a pasarme ahora al mismo ejemplo de esta base de datos que se llama MNIST, que es esta, pero lo voy a pasar ahora a una red convolucional, ¿ya? Para que vean acá cómo sería la estructura. Y aquí se utiliza, aquí estoy usando una librería que se llama PyTorch, que es muy utilizada en esto. Quiero ver lo que es la estructura. Aquí está, ¿ya? Todo esto que está acá es lo que es la arquitectura de la red convolucional. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es voy a tener solamente una convolución de 2 dimensiones, que así se escribe, conv2D, y voy a tener una imagen de un canal de entrada y va a tener 32 de salida, ¿ya? Y después voy a tener un fully connected que lo voy a conectar a 128 elementos, 128 nodos, y después voy a tener uno que me va a conectar con 10, ¿ya? Y es esta es una de las más sencillas, ¿ya? De las redes convolucionales más sencillas, y en este caso, después de 5 iteraciones con los mismos datos, obtengo 98.13 de accuracy. No solamente tiene muchos menos parámetros que la red neuronal que vimos en el ejemplo anterior, sino que además el entrenamiento es más rápido y además el resultado que se obtiene tiende a ser mejor, ¿ya? Entonces, esa es como la gran idea que hay detrás de todo esto. Son capas y uno lo que tiene que definir son cuáles son esas capas y hay que definir también cómo van a ser esas capas que les he estado contando. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta acá, alguna duda que tengan. Quiero pasarme ahora a lo que son algunos ejemplos. Esto ya lo vimos. Quiero pasarme a unos ejemplos. ¿Ya? Entonces acá tengo un ejemplo que es un ejemplo bastante conocido, en que yo tengo una base de datos que hay perros y gatos, ¿ya? Y acá yo tengo mi red convolucional y la salida acá es un vectorcito de 2. Puede ser también que escojamos un elemento de ese vector de 2 y vamos a estar preguntando si es un gato o no. Si en el entrenamiento aquí hay un error, este error es realimentado con el algoritmo de backpropagation y esto después de algunas iteraciones que se conocen en este lenguaje como épocas, voy a obtener el resultado final, ¿ya? Y eso es lo que vendría siendo el ejemplo de cómo se llama, de gatos y perros, que es bastante conocido y se los tengo también en una de las presentaciones, de los ejemplos que he implementado en Colab. Voy a pasarme ahora a otro ejemplo que es muy sencillo. Lo he diseñado exclusivamente con fines pedagógicos, que es que ustedes puedan diferenciar entre imágenes que tengan la nariz o que tengan un ojo,
¿ya? Hay información visual claramente distinta. O sea, y aquí hay un mensaje también para ustedes. Si a ustedes les toca trabajar en este tipo de problemas, y también es para la tarea y también es para el proyecto, traten de encontrar ejemplos simples que ustedes sepan que tienen que encontrar buenos resultados. Si ustedes no son capaces, si la red convolucional, mejor plantearlo de otra forma, si la red convolucional que ustedes diseñaron no es capaz de diferenciar entre ojos y narices, que es el ejemplo más simple de reconocimiento visual, o uno de los más simples, quiere decir que hay algo que está mal, ¿ya? Entonces aquí les podría ayudar este código para entender cuáles son los pasos, para ver cómo son las gráficas, porque la idea en esta etapa de aprendizaje, y esto es bien importante, es que este ciclo en el que ustedes diseñan, prueban y corrigen sea lo más rápido posible. A mí la verdad es que no me va a servir si yo tengo un ejemplo que todo este ciclo se demora una semana, porque después de la semana ustedes van a decir, pucha, tengo pocas imágenes, el resultado es malo, entonces hay que juntar más imágenes y después tienen que esperar otra semana. Lo ideal es que este ciclo de diseño, pruebas y corrección, que son 3 pasos, sea rápido, sea por ejemplo en algo así como de 1 hora o de 2 horas, o no más de un día si el problema es muy grande, ¿ya? Este es un ejemplo básico en que ustedes se van a dar cuenta que el aprendizaje se hace en minutos, ¿ya? Es muy, muy fácil. Bien, entonces la base de datos, hay una base de datos de caras bastante conocidas que se llama AR, y de esta base de datos se extrajeron lo que son los ojos de las personas y después las narices. Si se dan cuenta, aquí hay puras narices, ¿ya? Vamos a ver si esto lo podemos hacer más grande para que vean, ¿ya? Son puras narices las que están acá, y estas que están acá son puros ojos, ¿ya? Entonces esta es una base de datos, y aquí yo quiero insistir, si el reconocedor de ustedes no es capaz de diferenciar entre estos dos tipos de imágenes, hay algo que están haciendo mal. Vamos a usar una red convolucional. En este caso, la implementación en PyTorch, voy a tener una red convolucional 2D que tiene las imágenes, en este caso son a color, entonces vienen, o sea, están en blanco y negro, pero tienen 3 canales, 3 canales de entrada, 4 de salida. El kernel va a tener 5 por 5, voy a irlo pasando cada un paso, y aquí no voy a agregarle nada a la imagen, o sea, va a irse reduciendo el tamaño. De aquí tengo un ReLU, después otra convolución, un ReLU, y aquí viene el max pool, y después tengo aquí el flatten, que es que me va a agarrar toda eh, toda la estructura que tengo y la va a convertir en un solo vector, y de aquí le hago una conexión a un fully connected de 32 elementos que vienen y van a salir 2. ¿Ya? Es bastante sencillo lo que está ahí. Si, cuando ustedes entrenen esto, que lo vamos a hacer al tiro, pues esto lo tengo implementado y es bastante fácil de utilizarlo. Esto vendría estando acá. Lo voy a echar a andar mientras tanto para que vayan. Aquí voy a echar a andar este también. Hay aquí unas funciones utilitarias que pueden funcionar. Vamos a echar a andar acá esto también. Y aquí entonces vamos a ver un ejemplo me muestra aleatoriamente algunas de las imágenes, cuáles son ojos y cuáles son narices, ¿ya? Estas, hay algunas que tienen anteojos. Aquí hay un ojo que se ve más o menos mal, pero tiene aquí como un brillo con un lente. Narices, las narices además tienen a veces un pedazo de la boca, etc., ¿ya? Esta es la arquitectura que yo he definido. La voy a echar a andar ahí. Ya la definí, y ahora esto es, sí, que hay 2 formas de definirla. Ya en PyTorch se puede definir así, o bien la pueden definir de esta forma. No quiero entrar en detalle porque son 2 formas bastante, hacen exactamente lo mismo. Y aquí entonces llamo lo que es el modelo. Mi modelo entonces tiene estas capas, y aquí voy a hacer 50 épocas, ¿ya? Y aquí entonces va a ir empezando lo que es
el entrenamiento, ¿ya? Entonces, esto se dan cuenta que en cada iteración se demora entre 1 y 2 segundos. Estos son ejemplos bonitos en que ustedes pueden aprender, que pueden... Hay otros, por ejemplo, que se demora a veces 500 segundos en una iteración y después de 50 iteraciones ustedes se van a dar cuenta si funcionó o no. Eso realmente es tedioso. Háganlo solamente cuando se sientan seguros que algo van a obtener con todos esos pasos. Aquí está calculando el accuracy en el set de validación y se encuentra un número máximo, le marca aquí best. Ojo que ya en una iteración nomás estamos sacando 97% de accuracy en la validación. ¿Ya? Aquí ya vamos en 99,58, etc. Esto tiene también un parámetro que se llama early stop, que si después de 10 épocas no hay incremento en el accuracy, se corta. Ojo, yo le pedí que hiciera 50 épocas, pero le hizo un early stop a los 28, porque en el 18 obtuvo un máximo y después ninguno de estos fue mayor que este. ¿Ya? Aquí hay un 58, pero tiene que haber sido igual o menor que ese. Se guarda el mejor modelo en un archivo que se llama bestmodel.pt. ¿Qué tiene este archivo? Tiene los pesos de la arquitectura, todos los parámetros que tiene el modelo. Y el último modelo se guarda en last. O sea, está guardado este último y está guardado este que está acá. Vamos a graficar entonces lo que es el accuracy de la validación. Ojo, esto está entre 0,95 y 0,99. Hay una variación acá y después empieza como a estabilizar en 0,995. Vamos a graficar lo que es la pérdida. Esta viene siendo la función de pérdida que tiene la red neuronal, tanto en el training como en la validación. Y llegamos hasta acá, ahí paró. Y después vamos a cargar el mejor modelo. Ahí está cargado. Vamos a calcular lo que es el accuracy en los datos de testing. Está ahí. Lo pueden ver también como una gráfica. ¿Ya? Jueguen con esto porque les puede servir mucho para darse cuenta qué es lo que está haciendo. Y aquí va a calcular lo que es la matriz de confusión y el accuracy del training, de la validación y del testing. ¿Ya? Entonces esto se los dejo para que tengan la cultura general de qué hace una red de Deep Learning. ¿Ya? Y eso está acá en esta presentación. Lo que les he puesto es correr esto. Aquí están, por ejemplo, las gráficas que les he mostrado. En este caso, cuando lo corrí, llegó hasta la iteración 47, obtuvo un poquito menos, 98,54. Ahí ustedes pueden darse cuenta cómo varía esto. Obviamente, cada corrida es distinta porque hay pesos que se inicializan de forma random. Ese es un error bastante común. Uno cambia la red, le pone quizás una capa o hace algún cambio en un hiperparámetro y el accuracy bajó, pero uno cree que bajó por el cambio que hizo y la verdad es que bajó un poquito porque los pesos aleatorios hicieron que al final el resultado sea un poquito peor, ¿ya? Aquí la idea es correrlo varias veces a ver si es estable la salida, ¿ya? Eso obviamente cuando este experimento se haga en poco tiempo. Si ustedes se demoran un mes en este entrenamiento, no hay que correrlo de nuevo, obviamente, ¿ya? Bien, esto es más de lo mismo. Aquí está la salida que les mostré en el código, cosa que está en esta presentación. Y les mostré más ejemplos, están implementados, ejemplos del MNIST, pueden echar a andar la red si quieren. Ejemplo de los defectos, aquí también está implementado. Voy a poner acá. Estos son radiografías de defectos, son imágenes de 32 por 32. Los defectos son muy pequeñitos, cuesta verlos, pero ahí están. Y acá hay una red convolucional que tiene esta estructura, es un poquito más compleja la estructura, tiene más capas. Y los resultados que ustedes pueden ver acá, este ya está corrido, se demora un poquito más, pero aquí están los resultados después de 200 épocas. Este es el accuracy que obtienen y este vendría siendo como
la pérdida, tanto en la validación como en el training, ¿ya? Y aquí se está obteniendo alrededor de 96% en este ejemplo, ¿ya? Ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo que es, este lo pueden correr también, perros versus gatos. Este ya también ya lo tengo completamente ejecutado. Este se demora un poquito más. Voy a irme rápidamente. Ahí tienen, por ejemplo, son imágenes de 64 por 64 de gatos, perros en cualquier posición. Esto no es la cara del perro. Este es un problema bastante complejo, ¿ya? Y aquí yo tengo una red convolucional sencilla, por si quieren probar, esto es más rápido. Y tengo una un poquito más elaborada, que tiene más capas. A la hora de correr esto, aquí están, por ejemplo, las pérdidas. Se demora 16 segundos en cada época. Y al final se obtienen resultados como del 80%. ¿Ya? Esta no es un resultado muy impresionante. Ustedes pueden ver acá cómo va aumentando la accuracy. Aquí pueden ver, aquí me quiero detener un rato. Aquí está la función de pérdida del entrenamiento y está la función de pérdida de la validación. Si se dan cuenta, aquí está ocurriendo un sobreentrenamiento, porque en el entrenamiento estamos obteniendo en cada iteración un error más bajo, ¿ya? Sin embargo, cuando esa estructura aprendida yo la pruebo en mi set de validación, la validación la pérdida empieza a subir. Quiere decir que no estamos generalizando bien, así se dice, que lo que estamos aprendiendo se ajusta muy bien al training, pero no a la validación. Eso quiere decir que si nosotros escogemos una red neuronal aprendida como en estas épocas, va a tener muy buen resultado en el training, pero mal desempeño en la validación y mal desempeño también en el testing, ¿ya? Este es una vista de qué nos pasaría con el testing. Aquí lo ideal es cortar el entrenamiento como en la época 20, en el momento en que se empiezan a separar las dos curvas, ¿ya? En este ejemplo se está obteniendo un accuracy en el testing, aquí está, de 80%, ¿ya? Training 85, validación 78, y aquí estamos obteniendo 80. Y eso es porque seguramente aquí hemos escogido un poquito en la época donde ya había un poquito de sobreentrenamiento. Aquí esto se puede apreciar acá. Les tengo para terminar dos ejemplos. Este es el ejemplo de la tarea 3, ¿ya? De lo que son lunares, y en la tarea 3 hay lunares benignos y malignos. Es exactamente la misma base de datos, ¿ya? Y aquí hay un set de entrenamiento de validación, de test, etc. Cuando ustedes corren esto, ahí están las imágenes, esta es la red, la arquitectura para un modelo reducido. Aquí hay algo un poquito más sofisticado, esto se demora mucho más. Se demora alrededor de 9 segundos por cada época, y aquí se está obteniendo con esta red convolucional, estamos obteniendo alrededor de un 70 y algo por ciento, 74, 76%, 78% es lo máximo que obtuvo esta red, ¿ya? Es muy probable que en la tarea 3 ustedes obtengan resultados similares, ¿ya? Probablemente con un poquito más jugando un poquito si más capas o menos capas o algo por el estilo, esto quizás llega como al 80%, ¿ya? Y no me extrañaría que en la tarea 3, usando las técnicas que hemos visto en clase, también lleguen a resultados parecidos o quizás un poquito más bajo, como 75%, ¿ya? Si nosotros vemos acá las curvas y vemos lo que es el accuracy en el testing, aquí me está dando 77%. Y finalmente, el último ejemplo que les tengo es Lunares 7, y esto ya viene siendo como la parte del proyecto, ¿ya? Esta no es exactamente la misma base de datos del proyecto, sino que es una similar, en que hay 7 clases, ¿ya? Y de estas clases, algunas son benignas y otras son malignas. Y aquí la idea es que ustedes hagan un clasificador de las 7 clases, ¿ya? Y la idea es muy parecida a todos los otros ejemplos que hemos estado viendo.
Ahí hay imágenes de las lesiones. Esta vendría siendo como la arquitectura que he usado en este ejemplo. Ustedes pueden modificarla, se los dejo para que jueguen un poco si es que les interesa el tema. Y acá, ojo, se está demorando alrededor de 12 segundos. Esta es la arquitectura más sencilla y está obteniendo como 60 y algo por ciento, 63%. ¿Ya? Ok, entonces eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Entonces vimos los ejemplos de los defectos, perros versus gatos. Esta es la base de datos de 2 clases, benigno, maligno, y la base de datos de 7 clases. ¿Ya? No sé si hay preguntas. Sí, Alex, tú tienes la mano levantada. Dime. Hola, dos preguntas. ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Antes estuvimos trabajando solo con set de entrenamiento y de testeo. Y ahora que se incluyó el de validación, no capté muy bien en qué parte lo usa o cómo, más que nada, cómo se usa. Sé que es para entrenar los hiperparámetros, Ajá. pero no vi la implementación como... Ya, cómo. lo que sucede, yo creo que la forma más, y qué bueno que me hagas la pregunta, yo creo que la forma más fácil de explicar esto es como que imagínate que todo lo que has hecho hasta el momento, el conjunto de testing que has usado, llama la hora validación. ¿Ok? Entonces tú tratas de hacer todo lo que puedas para que en ese conjunto de datos, que era tu conjunto de datos de testing, que ahora lo llamamos validación, se maximice. Y tú dices, esto es lo mejor que yo obtuve. Tenga. Entonces ahora yo vengo con un conjunto completamente distinto que tú nunca has visto. Y ese es el conjunto de testing. Ya esa es la prueba de fuego. Entonces tú me entregas lo mejor que pudiste con los datos que tenía y ahora lo haces con un nuevo conjunto en el cual tú ya no puedes hacer nada. O sea, ya me entregaste un modelo que está entrenado con las características esta, la otra, y con esto entonces tú lo pruebas y lo pruebas en un conjunto completamente nuevo e independiente que antes no lo habías visto. Y esa es la prueba de fuego, son conjuntos nuevos. Si te da mal en ese testing, quiere decir que tu problema no está generalizando bien. Y ahí estaría permitido que repitas todo, que es lo que habitualmente uno hace. Pero todo lo que tienes que hacer es tratando de maximizar el desempeño en la base de datos de la validación. No sé si con eso te quedó claro. Y ahí al final lo Perfecto, pruebas en el perfecto. testing. Esa es como la Sí, muchas gracias. metodología que habitualmente se usa. ¿Sí? Sí, perfecto, muchas gracias. Había una Ok, segunda pregunta, pero se me fue, dime. así que, Dale, dale, dale. no, que haya más gente preguntando, porque creo que fue la última Eh, cosa que mencionó, no, ya me acordé. Cuando estaba hablando de las redes neuronales, usted sí. extraía características como de la imagen en sí, ¿cierto? Ujú. Onda, le hacía una convolución o le pasaba filtro a la imagen en sí. ¿Tiene sentido que nosotros ocupamos como representación de la imagen como Gabor, Haralik, esas cosas, y a eso le apliquemos una CNN o cualquier Eh, otra red neuronal? Mira, eso se ha hecho poco y los resultados a veces son buenos, a veces son malos. Generalmente no se hace. Generalmente lo que se hace es dejarle a la red que aprenda todo. ¿Ya? De Eh, imagen en bruto. Sí, lo que sí puedes hacer es una etapa de preprocesamiento como de mejorar la imagen. Si la imagen está muy oscura, muy algo, tratar de arreglarla, pero eso entra como en la técnica ¿cómo se llama?, de preprocesamiento de la imagen. Si tú le pasas... ya ha habido otras que yo lo he visto en alguna parte en que tú tienes, por ejemplo, una imagen, le sacas el gradiente de la imagen. Ahí tienes como otra capa y entonces tú le estás metiendo a la CNN 2 capas. La capa 1 que es tu imagen, estoy hablando de imágenes en blanco y negro, la capa 1 que es tu imagen en blanco y negro y la capa 2 que es tu gradiente. ¿Ya? Ahora, eso por lo general lo puede aprender una red neuronal, una CNN si tiene suficientes datos y por eso es que se hace poco.
¿ya? Generalmente le pasas la imagen en bruto y le dejas a la CNN que aprenda. Ya, perfecto. ¿Ok? Muchas gracias. Ok. Alex, tú dijiste que había más gente. Yo no veo a nadie más que tenga la mano levantada. Sí, Ya. Estefan, dale. Hola, hola. Hola. Me surge una duda sobre la aparición de nuevos canales a medida que vamos avanzando en más capas. Uh-huh. ¿De dónde aparecen esos canales nuevos? Sí, esos canales nuevos. Espérate. Aparecen acá. Ya, mira. Mira este ejemplo. En este ejemplo yo tengo una imagen de entrada de 2 canales, ¿ya? Y para producir un canal, yo hago esta operación. Entonces, aquí yo tengo un kernel que va a tener 2 de profundidad, porque mi imagen tiene 2 canales. Y aquí lo estoy haciendo un kernel de 3x3, 3x3 por 2. ¿Ya? Por eso aquí que la profundidad de este kernel es exactamente la profundidad de esto. Y yo paso esto con este kernel y voy a obtener un canal de salida. 1. Pero yo digo, quiero otro kernel, y me invento otro kernel y voy a tener mi segundo canal de salida. Y yo podría decir, y esto es lo más interesante, Estefan, que yo puedo decir quiero 15 canales. Puedo decir quiero 1000 canales. Existen redes convolucionales con 1000 canales. Y son 1000 kernels de 3x3 distintos, y cada uno de ellos me va a producir un canal. Y después tú los concatenas. Y tienes entonces esta salida que es... espérate, eso está acá. Tienes eso. ¿Ya? Entonces, de un canal de entrada, generaste acá 5, aquí otra vez 5, aquí generaste como 12, no sé, aquí 14, aquí pueden ser 25, etc. Y ahí es un hiperparámetro que tú tienes que regular, que tú tienes que encontrar a la hora de diseñar tu red. ¿Sí? Perfecto, perfecto, muchas gracias. Ok. ¿Más preguntas? Bien, si este tema a ustedes les interesa, los invito, yo les he puesto todo el código en lo que es la clase de hoy día. Jueguen, consíganse datos si quieren, y tienen la gran posibilidad de hacer este tipo de entrenamiento. Hay un último comentario que me interesa, que es bien importante. Cuando ustedes estén en el Colab, donde dice runtime, ustedes tienen que poner aquí lo que es el tipo de runtime, y aquí tienen que, para lo que están haciendo en el curso, que es sin redes convolucionales y qué sé yo, aquí ustedes están colocando seguramente, o viene por defecto, que no van a usar GPU. Pero cuando ustedes hacen redes convolucionales, usen aquí GPU, y si la red convolucional es muy grande, tienen que poner aquí High RAM. ¿Ya? El estándar tiene menos memoria. ¿Ya? Son 2 cosas que hay que hacer. Cuando ustedes cambian esto, al tiro se les borra todo y se pone todo desde cero. ¿Ya? O sea, háganlo sabiendo que eso les puede suceder. Pero si ustedes no lo hacen, cada época de iteración de aprendizaje puede ser hasta 20 o 30 veces más lento sin la GPU. ¿Ok? Eso es un dato que a mí me ha pasado de repente, que me olvido de eso y digo, ¿cómo esto está aprendiendo tan lento? Y lo que pasa es que me haya faltado todo lo que es poner aquí High RAM y GPU. ¿Estamos? Son un par de consejos. No sé si hay más preguntas sobre lo que es Deep Learning, sobre lo que he explicado. Si no, quiero hablar un poquito de lo que es el proyecto. ¿No? Bien. Me voy a pasar entonces a lo que es el proyecto. El proyecto está está en un 98% definido. Me faltan un par de detallitos. Les pido por favor que en el foro todavía no me pregunten nada, porque estoy definiendo algunas cosas, pero ya tengo lo grueso, ¿ya? Y se los voy a explicar a continuación. El proyecto va a ser sobre reconocimiento de lesiones, ¿ya?
Esto se conoce en la literatura como Skin Lesion Classification, SLC. Y vamos a tener una base de datos de 7 tipos de lesiones. Aquí hay algunos ejemplos. Y las 7 lesiones son estas que están acá, con sus nombres científicos. Y para que sepan lo que son estas clases, la NB, BASC, DF y BKL son benignas, y las otras, lo que es melanoma, BCC y AKIEK, que no sé si está bien pronunciado, son malignas, ¿ya? En la tarea 3 ustedes tienen esa división, son 2 clases, malignas y benignas. En el proyecto van a tener que reconocer estas 7 clases. Vamos a ver qué es lo que tienen. Tienen la base de datos. Esta base de datos ya la pueden ir descargando, no la voy a modificar. Y la base de datos está estructurada de la siguiente manera. Tienen lo que es el entrenamiento y lo que es el test. Y dentro del entrenamiento tienen las imágenes de cada una de las clases en distintas carpetas y tienen la segmentación de estas imágenes. Ya voy a hablar de eso. Y tienen para el testing, tienen lo mismo, y tienen 2 archivitos que se llaman metadata, que se los voy a mostrar a continuación, que tienen información adicional. ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí hay un esquema de lo que tendrían que hacer. Me voy a detener acá. Ustedes como input, ¿ya? Van a tener la imagen a color, ¿ya? Que tiene su numerito ISIC y el número aquí 29087-00. Y tienen como input también la segmentación. Esta segmentación fue hecha a mano por un conjunto de personal médico que trabaja en esto de dermatología, y tienen la imagen a color y tienen la imagen binaria, donde hay lunar y donde no hay. Entonces acá ustedes pueden sacar características de intensidad, todo lo que hemos visto de textura, Gabor, LVP, etc. De esta podrían sacar características geométricas. Aquí les he puesto una línea punteada. Quiere decir que ustedes podrían sacar características de intensidad solo en los píxeles donde está el lunar. ¿Ya? Por ejemplo, podrían sacar el color promedio del lunar. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes leen el color en los píxeles que indica la segmentación, donde hay lunar, y los promedios. ¿Ya? Eso también es posible hacer, y por eso está la línea punteada. Y adicionalmente, como features adicionales, está lo que se llama la metadata. Y la metadata está disponible en el archivo que les puse más arriba, este CSV. Y la metadata tiene por cada imagen los siguientes datos. O sea, viene la referencia, que es el nombre de la imagen, y la clase a la cual pertenece la imagen. Viene también la edad del paciente. Por ejemplo, este lunar fue de un paciente que tenía 60 años. El sexo, no sé cuál es el sexo 2, pero aquí está, ahí está masculino, femenino. Existe una tercera clase que dice desconocido, ¿ya? Es un dato que está faltando, y hay algunos datos que tienen sexo igual a 3. Y después viene la localización. Y la localización es una suerte, creo que son alrededor de 20 posiciones distintas. Puede ser la cara, la mano, el hombro, el cuello, etc. Tienen ahí tipificadas las 20 posiciones distintas. Entonces, todo esto son features que ya fueron sacados y que ustedes pueden incluir, ¿ya? Estas 3. ¿Ya? No incluyen la clase, eso no se puede, y el número tampoco sirve, ¿ya? Entonces ustedes incluyen estas 3 features de metadata, las pueden incluir acá. Esto que se llama feature processing es que las van a concatenar, normalizar, transformar, seleccionar, todo lo que ustedes quieren hacer con este conjunto de features. De ahí se pasan entonces a lo que es el clasificador. Y aquí en el clasificador ustedes van a obtener la clase a la cual corresponde, y ojalá para este caso de un 5, porque esta imagen pertenece a la clase 5. Vamos a ver, me voy a quedar hasta acá con la explicación,
porque hay una serie de detalles de cosas que todavía no hemos visto, que es, por ejemplo, lo que es validación cruzada, que lo van a usar en este problema, que lo voy a explicar con mucho detalle en las siguientes clases. Lo que sí quiero que vayan haciendo es que de aquí al martes de la próxima semana, o sea, les estoy dando una semana, que puedan definir los grupos, ¿ya? Los grupos son de 4 o 5 personas, ¿ya? Y aquellas personas que tengan su grupo, bien, vayan conversando quiénes son los miembros del grupo. Aquellas personas que no tienen grupo, no se preocupen, yo voy a formar grupos aleatorios con todas aquellas personas que no tienen grupo. Y eso lo vamos a hacer el próximo martes en la hora de clases. Vamos a usar Socrative y ustedes van a entrar a Socrative y van a pinchar a qué grupo pertenecen. Vayan pensando en un nombre del grupo, un nombre de 8 caracteres no más, ¿ya? En que ustedes pueden, y por favor no escojan el nombre patrones, porque ese es un nombre que sale mucho, traten de ser como un nombre que nadie más lo tenga, entonces ustedes van a inventarse un nombre y a la hora de usar el Socrative van a decir a qué grupo pertenecen, y si no pertenecen a ninguno me van a poner no tengo grupo. Entonces con eso yo genero automáticamente una planilla Excel en que tengo todos los grupos ya asociados. Digiten bien, por favor, el nombre del grupo, ¿ya? Para que no haya confusión en eso. Y eso lo vamos a hacer entonces el próximo martes. Les dejo una semana para que vayan definiendo sus grupos. Y los que no tienen grupo, por favor, no se preocupen. Yo voy a hacer ahí de forma aleatoria, voy a conformar los grupos. Otra cosa que es importante, una vez que entreguen la tarea 3, viene lo que es el avance. Tienen que entregar un avance, tienen que presentar un avance al curso, que vamos a usar las 2 últimas clases del semestre para que ustedes expongan. Y ahí la idea es que todos presenten en un lapso de 3-4 minutos nomás, qué es lo que han hecho. Es muy importante que vengan a esas clases porque van a haber ideas que se les ha ocurrido a alguna persona de otro grupo que puedan incluirlas. Está completamente permitido usar ideas de otra persona, no usar código, sino que usar ideas, eso está permitido en el curso. Después de eso, viene el fin de semestre y van a tener una presentación individual conmigo. Cada grupo se reúne conmigo en horario convenido entre ustedes y yo para definir cuándo van a hacer la presentación. Eso está bastante detallado acá, la presentación de avance, qué es lo que van a hacer, y la presentación final. ¿Ya? En la presentación final, aquí yo no les voy a pedir un informe, sino que es una reunión de por lo menos 30 a 45 minutos. Yo por lo general agendo 1 hora para tener tiempo. Tómenlo como un examen oral, porque yo puedo hacer preguntas de por qué esto otro. Tómenlo como una forma en que yo voy a evaluar los conocimientos que ustedes adquirieron. ¿Ya? Y aquí está explicado qué es lo que van a hacer. Ya tengo que echarle una leída porque hay algunos detallitos que quiero afinar un poco, pero el grueso del proyecto va a ser ese. No sé si hay preguntas hasta ahí, porque quisiera ir terminando ya la clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera...? ¿Ya? Entonces yo lo que les pido es que vayan viendo lo de los grupos y que en el foro, por favor, todavía no pongan nada porque quiero terminar de definir esto 100%. ¿Ya? Si no hay más preguntas, voy a dejar de grabar ahora y me voy a quedar por si alguien tiene cualquier otra pregunta y esas no serán grabadas. Voy entonces a cortar lo que es la grabación.